iniciar rápidamente con el contenido. Toda esta primera parte, ustedes la han leído y releído y la conocen profundamente. Y ya cuando me antecedieron en la palabra, nos decían que, en efecto, nuestros modelos educativos, por desgracia, todavía no nacen aquí. Esperamos que esta sea una oportunidad que aprovechemos. Y bueno, ahí los antecedentes que tenemos vienen de Europa, de Francia, de Alemania y de otros países. A México empezamos con una escuela que tiene que ver con las escuelas normales, con la formación de profesores, hasta el siglo XIX. Y de esa escuela empezaron a desgranarse otras que fueron formando de diferentes formas también, porque había escuelas laicas y escuelas religiosas. Predominaban las religiosas. Posteriormente, la escuela lancastriana en México tuvo muchas posibilidades. Vinieron una serie de personajes que hicieron de la educación en México una forma más sólida de que esta fuera desenvolviéndose. Y los maestros pues, trabajaban en condiciones difíciles porque su formación no era realmente de maestros. Si tenían un poquito de conocimiento, ya se iban a las comunidades, ya se iban a las escuelas y allá se desarrollaban y allá seguían aprendiendo. Poco a poco se fueron formando instituciones en México que nos hicieron que la educación en México fuera teniendo ya solidez. Con el artículo 3 constitucional que ha sido transformado continuamente, también ya lo escuchamos, a favor de que tenga las posibilidades de albergar un modelo que tenemos pensado para el país, entonces se va modificando. Por fortuna hoy tenemos la posibilidad de que esa modificación sea desde nosotros los maestros, desde nosotros que hemos trabajado con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, y que eso sea parte de esta formación. Ahí, cuando nosotros hablamos del nacimiento de las escuelas, hay que recalcar que las escuelas normales rurales han sido un soporte fundamental en la educación de México. Fue ahí donde las bases se hicieron fuertes, donde en efecto estas reformas tendrían que ver cuáles han sido las experiencias de ahí, y sin embargo no siempre ocurre. Cuando nosotros hablamos aquí de las escuelas normales rurales, estamos hablando de un periodo que vivía México de muchos problemas sociales. Estaba terminando la Revolución Mexicana y con ello había un sinfín de situaciones que resolver. Y entonces empezaron a crearse estas instituciones para formar con más precisión, con más formalidad a los maestros. Continúa todo este bagaje, todo este proceso de formalización de la educación en el país, y llegamos entonces a reformas educativas que ya todos los que estamos aquí conocemos y aplicamos en las escuelas. A mí me tocó en las escuelas normales estar presente cuando el plan 1984 empezó a funcionar. Y ese plan de estudios de ese tiempo a este está modificándose nuevamente. Ahora tenemos planes de 2018, pero también tuvimos otros en 2012. ¿Dónde ha estado la evaluación? ¿Dónde han estado los resultados? ¿De dónde han sacado los nuevos planes? Si una evaluación de resultados de todos los programas, de todos los planes, de todo el trabajo de los maestros, no la hemos visto. No hemos visto esos resultados. No hemos visto qué pasó con cada una de las reformas anteriores. Hoy estamos aquí con esa posibilidad de hacerlo. Tenemos para 2018 la modificación del plan de estudios
de las escuelas donde se forman los maestros que trabajarán en las escuelas secundarias. Y tenemos en educación física, que tienen el tiempo suficiente para hacer una evaluación de programas. Vamos a ver si ahora nosotros los maestros nos ponemos la camiseta y nos ponemos a trabajar en esa evaluación, porque insumos tenemos muchos. En este ámbito también quiero mencionar el surgimiento de otras instituciones que apoyaron la formación de docentes, como es la UPN, como es el CAM, como es el Centro de Actualización del Magisterio, como es muchas instituciones. Hubo un momento en que en México se consideró la escuela más grande de formadora de maestros en el mundo. Y mucha gente de otros países interesados en la educación vinieron a conocer cómo era ese proceso, cómo estábamos avanzando en México. Pero ¿dónde estuvo el momento de quiebre, si es que le podemos decir así? Los maestros, muchos maestros estuvieron a cargo de las instituciones que dirigían las instituciones, valga la redundancia, de formación. Pero una vez que esto se politizó y los maestros dejaron de ser los dirigentes de las instituciones y se convirtieron algunos funcionarios sin conocer de qué se trataba, entonces pues empezaron a poner ahí sus propias perspectivas, sus propias visiones, y se politizó, ya no hubo recursos para las escuelas. Es decir, lo que tenemos hoy es consecuencia de lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Aquí nosotros pusimos el normalismo y la comunidad rural porque así inició. Yo creo que los que estudiamos en una escuela normal rural sabemos exactamente de qué se habla. Sabemos perfectamente cómo nos forman en una escuela normal rural. Las escuelas normales rurales han tenido desde su inicio, desde su arranque, desde que empezó el funcionamiento, una serie de problemáticas con las cuales lidiar. Fíjense, Michoacán fue el lugar donde nació la primera escuela normal, en 1922. Y nació en Tacámbaro, pero precisamente por aquellos grupos que estaban en desacuerdo con que en las escuelas no se trabajara la religión, le estuvieron cambiando de un lugar a otro, hasta que finalmente se instala en 1949 en el lugar que hoy conocemos, que está denominado como la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetí. Comúnmente la llamamos la Escuela de Tirí. Y bueno, ahí tenemos muchos personajes, muchos ideólogos que pusieron su granito de arena, su forma de pensar, su impulso para que las escuelas normales fueran adelante. No voy a leer los nombres, ustedes los conocen muy bien. Estas escuelas normales rurales fueron fundándose poco a poco, no fueron todas al mismo tiempo. Y cuando se fundaron, se llamaban escuelas rurales regionales y después centros agrícolas. Ahora las conocemos como escuelas normales rurales. Y era un proyecto que no ha perdido vigencia para los hijos de la gente necesitada, los campesinos, los indígenas, y perdón que diga ese nombre, pero así está escrito ahí, los obreros estaban identificados con la gente con la que iban a ir a trabajar, con la que íbamos a ir a trabajar. Hace unos días fue el aniversario de la Escuela Secundaria Técnica de la Huerta, que nació como normal. Y ustedes, cuando vayan a la escuela, todavía van a ver ahí en su fachada el nombre, no de Escuela Normal Rural, sino escuela todavía con el nombre de Central Agrícola. Siempre las escuelas normales rurales han tenido
Incluso alguien le llamó las escuelas del diablo. Y le llamó las escuelas del diablo sencillamente porque ahí no se trabajaba la religión. Y era muy mal visto que en una escuela normal se trabajaran otros temas que no fueran religión. Por lo tanto, los grupos conservadores también nos llamaron y hoy lo seguimos escuchando desafortunadamente por autoridades de muy alto rango. Todavía escuchamos que dicen semilleros de guerrilleros. Y es poco lo que estoy diciendo. Como este dato, nosotros sabemos que en esas normales se fundó una organización que comúnmente la conocemos como MEDSA. Y ahí se establecieron principalmente con los estudiantes de todas las escuelas normales aquellos elementos que tendrían que hacer la defensa de las escuelas normales por su razón de ser, porque realmente tenían fundamentos, bases, trabajo para la clase que le estaba requiriendo, y ahorita lo vamos a ampliar un poco más. Y siguen siendo los defensores de esas escuelas. Bueno, si tenían esas escuelas dificultades, con el movimiento del 68, esas dificultades crecieron, porque participaron activamente, tanto que desaparecieron muchas escuelas normales. Y no solo las desaparecieron, sino que algunas hoy en día todavía están en peligro de ser cerradas, lo cual es una aberración si volteamos a ver nuestro país. Varios modelos han transitado por estas escuelas. En el periodo de Lázaro Cárdenas, ya todos conocemos que se trabajó el modelo socialista. Yo cuando era alumna de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada, Aguascalientes, todavía nos llegaban aquellas revistas de la URSS y ahí leíamos muchos contenidos relacionados con eso. Entonces no es de extrañarse que parte de la formación en las escuelas normales rurales haya sido política, pero política informada, política argumentada y política de sentirse ser humano y uno con el otro. Las escuelas normales rurales todavía tenemos esa serie de indignaciones y hoy se agudiza más por el asunto que vivimos con nuestros hermanos de Ayotzinapa, que también más adelante platicaremos otro poquito. Pero ahí lo que tenemos que tener claro es que a las escuelas normales rurales asisten a estudiar hijos de campesinos y se verifica que sean hijos de campesinos y que tengan necesidades económicas y de toda la índole difíciles. No entra cualquier muchacho, entran ellos porque conocen la problemática, porque la viven, porque la sienten, porque sabemos cómo se come en casa, cómo se duerme, cómo se trabaja. Todos esos elementos son parte de la formación en las escuelas normales rurales. Tanto que hoy todavía hay los proyectos de producción. Yo aprendí a trabajar el campo con mis padres, pero en la normal y desde la secundaria, porque yo estudié en internado desde los 6 años. La secundaria técnica agropecuaria de la huerta también me enseñó a cultivar la tierra. También me enseñó a bañar puercos y a vacunarlos. Y en la normal continuamos con ese trabajo. Y los muchachos en las escuelas normales rurales tienen todavía sus proyectos de producción. Lo cual significa que hay un semillero urgente, importantísimo para el país. Otra partecita que está en la lámina anterior y que no mencioné es cómo nacen después las escuelas
En Michoacán tenemos una, la Escuela Normal Indígena de Michoacán. Nacen por esta necesidad de conservar las raíces por las que estamos aquí. Sin embargo, no han tenido el impacto que tendrían que tener para tener claro cuál es el pensamiento, cuál es la lengua, cuál es la cultura, cuál es la cosmovisión, cuál es la cosmogonía que rige a esos pueblos y que se trabaja en las escuelas normales indígenas. Y no porque en las otras escuelas normales públicas o rurales no haya compañeros estudiantes que hablan la lengua o que provienen de esas comunidades. Pero por lo menos en las escuelas normales indígenas tendríamos que tener muy claro hacia dónde vamos. Eso que estamos estudiando hoy con las ciencias de frontera, eso que estamos estudiando hoy con el holismo, con la complejidad, no es otra cosa sino la cosmovisión de los pueblos originarios. Y hacia allá está volteándose las miradas. ¿Qué esperamos entonces? Vamos a hablar un poquito de qué necesitamos los maestros. Somos buenos para planear clase. Todo lo que se leyó en el discurso lo hacemos diariamente. Todo. Planeamos nuestra clase, llevamos nuestro diario de trabajo, hacemos nuestra propuesta de estrategias, evaluamos a los alumnos, sabemos cómo aprenden. Todo eso lo sabemos y lo hacemos los maestros. Y lo tenemos sistematizado. Ahí hay un banco enorme de información y experiencias. ¿Qué hace falta? Sacarlos a la luz, hacerlos presentes y decir, estas son las estrategias didácticas, las estrategias de intervención, las estrategias de propuesta pedagógica que dan resultado en esta zona, en esta área, en esta comunidad, en estas condiciones de ambiente donde vivimos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un pensamiento crítico, fíjense, Semen tomé dos autores que son muy representativos para nosotros, porque han convivido con los maestros y han trabajado como maestros. Semen, el pensamiento crítico es expresión de lo inacabado, no vamos a acabar nunca. La crítica no es solo parte de una construcción teórica, representa una actitud, compañeros, de nosotros, del ser humano. La crítica involucra muchas otras dimensiones, rompe con el conocimiento, pero no solo con eso, también rompe con culturas. Hoy se ha dado por llamar incluso a la corrupción cultura, y a veces escuchamos que la cultura de la corrupción, por favor, ¿hacia dónde vamos? No más falta que digamos la cultura del crimen organizado, que al ratito a lo mejor. Pero entonces aquí estamos hablando de culturas de otra índole. Hablamos de las formas en que nosotros los maestros trabajamos. Aquí nosotros tendríamos que pensar, pero dejando de pensar lo que pensábamos antes y abrirnos a todas las posibilidades. Hay un horizonte de posibilidades significativas tan amplio, tan fuerte, tan profundo, que lo único que tenemos que hacer es tomarlo por el mango y ponernos a trabajar. Eso nos da la posibilidad, un pensamiento crítico, permite la posibilidad de visualizar más allá de lo que hacemos hoy. Y lo que hacemos hoy no está mal, pero podemos hacer más y a lo mejor hasta con menos. Ahí Freire nos dice otra vez, la actitud crítica, único medio por el cual el hombre realiza su vocación natural, compañeros. Al integrarse superando la actitud de acomodamiento, ya estuvo bueno de acomodarnos a todo lo que nos proponen. ¿Por qué no ahora nosotros hacemos la propuesta y que se acomoden las otras instancias? Tenemos con qué hacerlas. Hay un pensamiento que me gustó de una maestra de la Escuela Normal Superior, de la maestra Linares,
que tal vez algunos de ustedes conozcan, y que lo tomo tal como ella lo escribió en su trabajo de tesis de doctorado. Pensamiento crítico emergente como un tipo de pensamiento reflexivo que incorpora el análisis, la interpretación y la problematización. Ya con esos tres elementos tenemos mucho por hacer, que permite la emisión de juicios y valoraciones que sustentan la toma de decisiones. ¿De dónde tomamos las decisiones? Pues de lo que nosotros mismos hacemos, de nuestra experiencia, de nuestro trabajo cotidiano, de esos documentos que nosotros guardamos y que tenemos ahí un banco de información personal en las escuelas y en todas las instituciones. El pensamiento crítico emergente se inscribe en el marco filosófico porque va más allá de lo cognitivo. No es necesario que nos sepamos de pie a pa los autores y en qué consiste el pensamiento crítico. No, vamos a aplicarlo, vamos a ponerlo en práctica. Eso es lo que nos hace falta. El pensamiento crítico emergente es autocrítico. No se trata de que lo que yo diga es lo que va a estar. No, yo también critico lo que yo hago. Y en la medida de lo que hace el otro, vamos construyendo juntos. Bueno, aquí seguimos hablando un poco más de conocimiento, de pensamiento crítico, y aquí lo que es importante recalcar es que todos tenemos limitaciones, y esas limitaciones hay que reconocerlas, pero todos también tenemos nuestros lados positivos. Tenemos muchos resultados en las escuelas y los tenemos registrados y los tenemos en nuestra memoria porque qué satisfacción nos dan. Cuando vemos a un niño cómo empezó a leer, cuando vemos a un niño cómo nos presentó un trabajo que no esperábamos, cuando vemos tantas y tantas imágenes que para nosotros han sido reales, pero no las hemos puesto a la mesa para que todos la conozcamos. Por lo tanto, construir alternativas de comunidad será una de las grandes posibilidades. Los planes de estudio han ido evolucionando, como ya lo habíamos comentado. Y esos planes de estudio tienen elementos que podríamos utilizar, porque a partir de ellos tenemos resultados confiables. ¿Por qué son confiables? Porque son nuestros resultados, porque nosotros los conocemos, porque nosotros los vivimos, porque vimos cómo fue la evolución, porque supimos de dónde salieron los aprendizajes. Por lo tanto, tienen confiabilidad y nos permite a nosotros reflexionar lo que haríamos ahora. Otro aspecto fundamental: la ética. Nuestra ética, que ahora está en entredicho, no por nosotros, por personas ajenas a nosotros, que ahora nos culpan, nos responsabilizan, nos tachan, y una serie de características indeseables para los maestros, tan solo por ser maestros. Y en este sentido, en los planes de estudio, cuando hablamos de los perfiles o de los rasgos deseables que se espera que logren los estudiantes y que nosotros los maestros contribuyamos a ellos, vienen aspectos que tienen que ver con los valores y con la ética, y sin embargo se quedan en letra muerta. Por lo tanto, vamos a asumirnos nosotros los maestros como actores con ética, porque la tenemos y tenemos que hacerla valer. Dice la maestra Marcela que no todo está permitido, no todo es igual, y tampoco
nada vale en la realidad. Hay mucho, mucho de valor. Y eso es lo que tenemos que escudriñar, sacar, proponer y compartir con los demás. Por ello, fortalecer que nos hace falta esto, espacios de reflexión, donde nos juntemos a platicar cómo nos ha ido. Y a partir de eso vamos a tener muchos elementos que compartir y que construir. Aquí estamos hablando de la educación vestida por la ética y el sentir humano. Díganme, yo hasta hoy no he conocido a un maestro que no sienta y que no se sienta él mismo en el niño que viene enfrente, o en el adolescente, o en la mamá del niño, o en el papá que va a avisarle por alguna circunstancia que el niño no fue, o porque ese niño sufrió alguna agresión. ¿Cuál maestro se queda con los brazos cruzados? Ninguno. Todos vamos de inmediato al auxilio de los niños, al auxilio de los adolescentes, de los padres, y estamos ahí siempre. El otro soy yo mismo. Nunca somos diferentes. Siempre somos seres humanos. Y ya hace ratito se hablaba de Dussel. Él nos pone muchas muestras teóricas acerca de esto que estamos hablando. Aquí dice, ningún discípulo es puramente discípulo, ningún maestro es puramente maestro. Y eso lo escuchamos en Freire, y eso lo escuchamos en De Souza, y eso lo escuchamos en muchos autores que concuerdan con nuestra forma de ver, con nuestra forma de ser docentes. La ética, pues, es una opción que tenemos para convertirnos en mejores seres humanos, y por lo tanto es básico que se analice desde uno de los espacios privilegiados de la acción humana. ¿Cuál es ese espacio privilegiado? La educación. Hay muchos profesionistas, hay muchas profesiones, pero desde mi punto de vista, trabajar con conciencias, trabajar con valores, trabajar con los niños que apenas empiezan a ver el mundo, es una enorme responsabilidad. Pero no solo eso, se le toma un amor, un cariño, que bueno, hay maestros que mueren en la raya. Y hay otros que después de ya haber trabajado 30 años seguimos queriendo trabajar. Y ahí estamos, porque es amoroso el trabajo que se realiza. Y es una esperanza de nosotros ver una vida mejor, sembrada en lo que estamos formando. Y eso tiene que ver con los valores, tiene que ver con la ética, tiene que ver con el derecho. Derechos de los niños, derechos universales, derechos de la bioética, derechos de todo. Ahí están presentes. Y la función del maestro, pues no les tengo que contar mucho. Aquí hay muchos maestros. Pero sí quiero decir que la función del maestro está reflejada en productos académicos. Y que sería muy bueno que en algún momento en las escuelas nos pusiésemos a revisar tan excelentes trabajos investigativos que han hecho tantos de nuestros alumnos en trabajo de tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado, y los trabajos que han hecho los mismos maestros cuando se forman por su propia cuenta, porque esa tendría que ser otra posibilidad, que los maestros ya no tuvieran que poner de su salario raquítico para formarse en un doctorado, en una maestría, que hubiera una posibilidad. Y ahí están los productos, y ahí están las estrategias, y ahí están las propuestas comprobadas, porque se han puesto en práctica, porque se les ha dado seguimiento, porque tienen una sistematización científica, y los resultados están escritos. Qué banco tan enorme tenemos ahí, ¿verdad? Abundantísimo. Y entonces, aquí, ¿qué pasa con la reforma educativa? No vamos a meternos a hablar de toda la reforma, pero sí queremos decirles que si no es la práctica docente la
la que va a estar reflejada en la formación de los estudiantes normalistas, entonces ¿qué? Y los planes de estudio tienden a reducirlo. Hoy, de una cantidad de espacios curriculares que teníamos en la licenciatura de educación para formar adolescentes, como si formar un adolescente fuera cualquier cosa, ¿no? Y entonces se modifican de 5 semestres que se trabajaban 6 horas a la semana. Ahora solo se va a trabajar el conocimiento del adolescente en 3 semestres y con 4 horas por semana. Esa es la propuesta que hay. ¿Dónde andan nuestros adolescentes así como para lavarse las manos y decir, ya no es necesario que sepan cómo tratar a los adolescentes, maestros? Porque ya los adolescentes andan en su teléfono celular, andan en las redes, ¿ya para qué? Mucho ojo. Y la práctica profesional. De 2 semestres la reducen a 1, la práctica intensiva. Caramba, ¿a dónde vamos? Y ahora, con el servicio profesional docente, no solo hay maestros en las aulas, y no significa que no tengan la posibilidad, la capacidad, etcétera, ni la formación. Pero si los maestros a veces no tenemos todos los elementos, un abogado que esté dando educación física, ¿cómo le va a hacer? Porque aprobaron el examen de educación física y se les otorgó una plaza. Y así por el estilo, que son ejemplos muy generales. La experiencia. ¿Cuánta experiencia acumulada habrá entre los maestros mexicanos, entre los maestros de Michoacán? ¿Hay alguno aquí que diga, pues yo apenas empecé, es mi primer mes de trabajo en la escuela? ¿No tiene ya experiencia desde la escuela normal? Desde segundo grado empezó a ir a las escuelas a trabajar, pero antes ya fue a conocerlas. Fue a conocer el contexto y fue a empaparse de la información de cómo tenían que trabajar ahí. Y luego llega a las escuelas ya con esa formación, pero si la reducen en el plan de estudios, pues ayúdate como puedas. Entonces, eso es una base sólida de la experiencia de los maestros y fundamental realmente para edificar la esperanza de México. La esperanza educativa de México. Los maestros lo tenemos todo para hacerlo. El asunto es ponernos a trabajar, abrir los espacios para ello. Y entonces también tenemos la posibilidad de abrir la visión de una escuela distinta, donde en el plan de estudios nosotros conozcamos cuál es la cosmovisión, qué significa la Jorempa, qué significa Cecilegua, qué significan tantos y tantos conceptos tan amplios, tan hermosos, tan profundos que tienen nuestras lenguas originales. ¿Por qué eso no está en los planes de estudio? Habría que pensar. Y entonces esa nueva visión de escuela debería hablar de eso, debería hablar de la historia real, de los jóvenes que no encontramos, de los jóvenes desaparecidos, de los jóvenes muertos por la lucha estudiantil, de toda esa historia que no se cuenta, y un humanismo real. Ahora que nos pusieron a estudiar los aprendizajes claves, nos dijeron que en el artículo 3 está cimentado el humanismo y que por lo tanto la reforma educativa tiene ese enfoque de humanista. ¡Ay, caray! Bueno, pero solamente se centran en decirlo así y no analizan realmente por dónde va el artículo 3 constitucional, qué transformaciones ha tenido y hacia dónde ha llevado al sistema educativo mexicano. Bueno,
Y aquí es una pregunta muy interesante. Habría que preguntarnos desde dónde vemos a las escuelas normales. Cada uno desde dónde la vemos, desde lo que nos dicen. Y cuando hablo, perdón que me centre en escuelas normales, pero hablo de UPN, hablo de CAM, hablo de todas las instituciones públicas que se dedican a la formación del magisterio, sea inicial o sea actualización, sea profesionalización, siempre seguimos siendo maestros. ¿Desde dónde las leemos? Y estas escuelas hemos visto cuáles han sido las respuestas ante los problemas más graves que ha vivido el país. ¿Podríamos en algún momento atrevernos a pensar que ha sido la educación y la función del maestro el que ha sacado adelante al país? ¿Que no han sido realmente los gobernantes? ¿Podríamos atrevernos a pensar eso en algún momento? ¿Podríamos atrevernos a pensar que los maestros somos pilares del desarrollo de la población? Levanta la mano quien cree que los maestros somos pilares en el desarrollo del país. Muchas gracias. Todos estamos convencidos. Hasta uno que otro que no la haya alcanzado a levantar. Y también la educación es una posibilidad de desarrollo integral o no. Claro. Y la educación ahora se ve minimizada por lo que tendría que ser un recurso, pero que se ha convertido en el maestro para muchos niños. Y son todos estos medios de la tecnología, la comunicación. ¿Cuántas horas los niños están frente al televisor primero? Y ahora, ¿cuántas horas están frente a las redes sociales? ¿Cuántas horas están con el teléfono jugando y haciendo otras actividades? ¿Cuántas? Ahora ya no son solo TICs, son taxis, una serie de nombres que se han ahí inventado. Y esos nombres, pues habría que preguntarnos qué está pasando, porque cuando hablamos de las tareas del maestro, pues resulta que también esa es nuestra tarea. Y ahora el maestro tiene tareas incrementadas que no le alcanzarían 2 vidas para realizarlas. Porque ahora todo lo que sea de salud, pues el maestro, lo que sea de alimentación, pues el maestro, lo que sea de etcétera, el maestro, ¿no? Y nunca decimos que no, porque es nuestra convicción, pero sí debe tomarse en cuenta y sí debe considerarse, porque ahora también con el famoso servicio profesional docente, las tardes que teníamos para la familia, pues ahora hay que estar mandando reportes y productos y etcétera. Nomás imagínense. Y con el mismo salario y con el mismo tiempo de trabajo. Antes un dato ahí muy importante. Qué vergüenza. A mí me da vergüenza y yo no sé por qué a quienes publican estos datos no les da. Cuando hablamos de los maestros de las escuelas públicas que trabajan con los niños más pobres, entramos a buscar la información. Esta información es de 2016. Ay caramba, tenemos 43.6% de habitantes de habitantes que se encuentran en pobreza. Pero más abajito, con letras más grandes, dice: se superó 3%. A mí me daría vergüenza decir eso. Y luego, no fue suficiente el calificativo de pobreza, hubo que inventarse la pobreza extrema. Después, ¿qué sigue? Es la mitad de la población del país está sobreviviendo. Y esa sobrevivencia, pues ahí hay unas imágenes que nosotros vemos en las escuelas. Los que vamos a las comunidades,
Yo no dejo de ir a las comunidades, no dejo de trabajar con mi comunidad. Y vemos a esos niños así y nos horrorizamos de ver su moquito ahí pegado y los cachetes reventados con tierra y las manos sucias y las uñas largas y nos da asco. Ay, no, no te me arrimes, me ensucias. O no me pidas pan o no me pidas agua porque pues luego yo te como. Es una vergüenza desde mi punto de vista para el país tener estas cifras y todavía publicarlas. 3% se abatió la pobreza. Ay, ¿en cuánto tiempo? ¿Quiénes son? Y aquí tenemos, pues, para visiones de futuro, unos cuantos aspectos. Desde luego, hay muchísimos más. Uno que ya habíamos trabajado antes es el pensamiento crítico y la ética. Necesariamente debemos trabajar por esto. Otro es, como dice Freire, desarrollar no solo el pensamiento crítico, nos vamos más a lo profundo, la conciencia crítica, que luego él llama concienciación y hace toda una serie de planteamientos teóricos que nos ponen a pensar en eso. Y entonces otro aspecto fundamental es la cercanía con la gente. Primero la cercanía entre nosotros los maestros y luego la cercanía con la demás gente. ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué muchos maestros que están trabajando en una escuela rural quieren venirse rápidamente a la ciudad? ¿Dónde está ya nuestra conciencia? ¿Cómo nos la ha absorbido un sistema? Y ese contacto permanente con las comunidades es imprescindible. Y a partir de ese pensamiento podemos hacer propuestas curriculares distintas. Y aquí va una pedrada para todos aquellos que insisten en declarar que las escuelas normales, sobre todo las normales rurales, ya no tienen ninguna razón de ser. Que ya cumplieron su misión, total su misión fue cuando la revolución terminó. Así pues volvían a ver el campo. Están cultivadas las tierras. Los campesinos cultivan para comer y vivir de ahí. Si no tuvieran hijos en Estados Unidos y si no tuvieran algunos programas que tienen, ¿qué hacían? Cosechan una vez al año. Y si llueve, si les va bien con el temporal. Hay otros que tienen la fortuna de cosechar 2 veces. Y aquí es urgentísimo, porque entonces están los bosques y es uno enseguida del otro. Si no tengo para comer, pues voy y bajo un árbol. ¿Y qué me dan? Una miseria. Y si no, pues entonces vendo la tierra y ya se convirtió en una huerta de aguacate. Dicen que hoy ya no hay latifundios. Habría que ver las extensiones que tienen muchas personas, ¿no? Y como el aguacate, otros cultivos que empobrecen la tierra y no nos importan. Igual el ganado, que el calentamiento global, ¿cuál es el principal soporte del calentamiento global? Las heces del ganado. Y entonces, pero no son el ganado de los campesinos que tienen una vaca o 2. Ahí se los dejo de tarea. Y aquí, hoy más que nunca, defender a las escuelas normales es urgente. Enaltecerlas, darles el papel fundamental que les corresponde y seguir trabajando en función de ellos. Y terminamos con esto. Aquí quiero leerles una frase que la maestra Yuen nos hace para reflexionar. La docencia ejercida como praxis, y un modelo pedagógico que se orienta a que el educando reconstruya la cultura en el aula constituyen las condiciones fundamentales de la educación valorada, porque favorecen en el educando
que el educando textualice y contextualice lo que está pasando. Imagínense si en las comunidades rurales e indígenas la clase se diera junto con las personas adultas de la comunidad. ¿Qué saldría? ¿Qué saldría de ahí? ¿Cómo aprenderían esos niños? Y bueno, se los dejo para que cada uno lo leamos y reflexionemos sobre él. Pero no quiero irme sin decirles que seguimos en la misma idea. Que vivos se los llevaron y vivos los queremos.